El encuentro entre los dragones celestiales debe de ser sin duda uno de los combates más queridos por el fandom de DxD, puesto que esta pelea predestinada posee una de las introducciones mejor llevadas, avisando de este encuentro desde mucho antes de que ocurra, llena de momentos memorables y situaciones muy a lo DxD. Pero ¿qué pasaría si te dijera que en realidad estamos ante una pelea mediocre? Pues de eso tratará el video del día de hoy. Vamos a hacer un análisis a la escritura de la pelea entre Issei y Bally del volumen 4 y determinaremos qué tan buena es realmente. Hola a todos, yo soy Danko Minami y demos inicio al video. Para empezar, al igual que hicimos en el video análisis a la pelea entre Issei y Riser, vamos a segmentar este video en diferentes puntos que nos ayuden a determinar la calidad de escritura en la pelea, siendo nuevamente la construcción previa, el desarrollo de la pelea y el impacto generado en esta. En esta ocasión no dividiremos el trasfondo en un punto aparte, ya que este está estrechamente ligado a la construcción del enfrentamiento y no es tan extenso como para abarcarlo en un punto independiente. Entendiendo todo esto, comencemos con el análisis, iniciando por la introducción. Antes de abarcar la introducción, debemos explicar lo que es la construcción previa en una pelea. De forma simple, esta se define como el proceso en que se justifican y contextualizan las razones que dan pie a la pelea, construyendo la rivalidad ya sea por medio de un choque de ideologías, motivaciones personales, etc. Básicamente son todos esos elementos que darán un peso a la pelea, de modo que no se sienta como un mero intercambio de golpes solo porque sí. Ahora bien, la construcción de este enfrentamiento no se da recién en el volumen 4, que es donde ocurre la pelea, sino que se nos introduce desde el volumen 2, cuando Issei se contacta por primera vez con Drake tras su derrota contra Riser en el Rating Game. Aquí el dragón galés le dice a Issei que no puede mostrar debilidad, pues el blanco se burlaría de él, que este lo buscará y que ambos están destinados a pelear. Este diálogo por sí solo no nos dice mucho, pero al espectador le comienza a generar intriga. ¿Quién es el blanco? ¿Por qué quiere a Issei? ¿Por qué este debe pelear con él? Siendo estas interrogantes respondidas en el volumen siguiente, cuando nuevamente Drake se contacta con Issei repitiéndole que esté alerta, ya que nunca se sabe cuándo pueda atacar el blanco. Aunado a esto, también le explica el origen del conflicto entre este y Albion, mencionando cómo su pelea provocó incluso la primera unión entre las tres facciones meramente para detenerlos, pues estos usaron el escenario de la guerra como su campo de batalla, y posteriormente tras ser sellados en Sacred Gear, aprovecharon la influencia que tienen sus poderes para así poder reencontrarse y seguir peleando a través de sus portadores. Pero esto apenas es la introducción al porqué del conflicto, su trasfondo. Ahora bien, ¿cuál es la construcción en la rivalidad de Issei y Bally? Y aquí nos vamos a un tropo clásico, pero no necesariamente malo, el paralelismo y contraste. Al igual que en el Issei vs Riser, la construcción en la rivalidad de estos dos que da pie a su pelea se basa en las similitudes y diferencias entre estos, pero agregando la capa extra del destino que acabamos de mencionar. Aquí es importante destacar que ambos son opuestos completos, ya que a diferencia de Issei y Riser, que tenían algún símil más allá de sus poderes y títulos, como lo era su gusto por el harem o la conexión que guardaban por Rias, Issei y Bally no tienen ninguna similitud que no sean sus poderes. E incluso en estos son completamente diferentes, puesto que si bien sus poderes son originarios de dragones con el mismo título y poder, todo lo demás es distinto, pues el guantelete Boosted Gear del dragón galés Drake tiene como habilidades el poder incrementar el poder de su usuario al doble cada 10 segundos, y la capacidad de transferir dicho incremento de poder a un compañero, armamento o habilidad. Mientras que las alas Divine Dividing del dragón desvanecedor Albion tienen la facultad de dividir a la mitad el poder del rival cada 10 segundos, así como robar dicho poder dividido para añadirlo al usuario. Pero regresando al tema, la introducción a la pelea ocurre en la reunión de los líderes de las tres facciones para el Tratado de Paz. Aquí es donde vemos la construcción de su rivalidad, la cual se nutre de elementos previos que iré mencionando. Cuando los líderes terminan su discusión, Azazel pide la opinión de quienes tienen el poder para alterar una guerra entre ellos, los dragones celestiales. Cuando se le pregunta a Bally su opinión, este dice que le da igual siempre que pueda pelear contra guerreros fuertes. Y aquí he de destacar un detalle omitido en la versión animada, pues en la novela cuando Bally contesta esto, Issei se sorprende de que a Bally solo le interesen los combates.
En cuanto a este último, este simplemente responde que sus poderes solamente los usará a beneficio de su ama y de sus compañeros. De este modo podemos ver el primer contraste a nivel personal de ambos. Uno es un amante de la batalla y el otro un amante de la paz. Esto no es algo salido de la nada, sino que tenemos momentos que profundizan en sus respuestas. Con Vali tenemos una escena con Azazel donde menciona que le apena vivir en una época donde el dios bíblico ha muerto, pues le hubiese gustado derrotarlo él mismo. En cambio con Issei, cuando Drake le cuenta la historia de los dragones celestiales, al enterarse de que este estaba destinado a pelear con un igual, se queja de esto con Drake, mencionando que solo le interesa convertirse en demonio de clase alta y tener un harem. Estos elementos construyen su rivalidad, mostrándonos diferentes ideologías. Uno quiere poder y el otro quiere una vida ordinaria. Después de esto tenemos una cadena de sucesos que iré contando en el orden de la novela, ya que el anime contó algunos sucesos del volumen 4 en desorden. La oferta de paz se ve interrumpida por el ataque de Cateria Leviatán, quien junto a sus magos secuestró a Gasper con el fin de congelarlos a todos. Para deshacer esto, Rias e Issei irán a rescatar a Gasper y Vali se encargará de distraer a los magos. Es así que libera sin ninguna dificultad el Balance Breaker, dejando impresionado a su rival, quien no puede creer que pueda acceder a ese poder por su cuenta y como si nada, ya que él solo pudo hacerlo sacrificando su brazo y por solo 10 segundos. Después de rescatarlo, regresan a la habitación donde todos se encontraban, pero son sorprendidos por Cateria junto a Vali, con Azazel revelando que Vali los ha traicionado, y este último lo confirma, presentándose con su nombre completo, Vali Lucifer. 俺の名はバーリ・ルシファー。俺は死んだ先代魔王の血を引く者でね。全魔王の孫である父と人間の母の間に生まれたハーフなんだ。Nuevamente se nos muestra el paralelismo entre Issei y Vali, y luego de la derrota de Cateria a manos de Azazel, Vali lo ejemplifica de la siguiente manera. ¿No te parece que el destino es cruel? Soy la existencia más fuerte, tengo sangre de Mao y un dragón celestial en mi interior. Si hubiera una palabra que me defina, sería milagro. En cambio tú, eres un simple ser humano a pesar de también tener un dragón dentro de ti. Se supone que nuestras Sacred Gear nos hacen rivales del mismo nivel, pero la diferencia entre los dos es tan grande como la distancia entre la tierra y el cielo. Al igual que sucedió con Fénix, ambos tienen poderes legendarios y un estatus tal que los líderes de las tres facciones piden sus opiniones sobre su tratado de paz. Pero a pesar de eso, solo uno de ellos cumple, no, excede sus expectativas, mientras que el otro no está ni cerca de hacerlo. Tal como lo ejemplifica Vali, sin su Sacred Gear sigue siendo alguien importante. Posee la sangre de un Mao, es bisnieto de Lucifer original, posee talento, poder y un sueño honorable para un guerrero. En cambio su rival, aunque Vali se tomó el tiempo de investigarlo para saber qué tan importante era, salió decepcionado. Su rival es hijo de un simple oficinista y una simple ama de casa. Antes de ser un demonio era un simple estudiante, y ningún antecesor suyo tiene algo que siquiera lo relacione con lo sobrenatural. Su vida es común y sin chiste a comparación. Sin su Sacred Gear, no es nada. Vali se ríe de la lástima que le da a su rival, pero casi de inmediato se le ocurre una solución. ¿Qué tal si te convierto en un vengador? Issei no entiende a lo que se refiere, pero lo hace con la siguiente oración de Vali. 君は復讐者となるんだ。俺が君の両親を殺す。親を俺のような貴重な存在に殺されれば、多少は重厚な運命に身を委ねられると思わないか？君の両親だって老いて普通に死んでいくつまらない人生よりよっぽど劇的だ。そうしよう。Issei furioso se dice a sí mismo, te mataré, ¿acaso esto es a lo que llaman instinto asesino? Y después le contesta de frente a Vali, ¿por qué mis padres tienen que morir por un capricho tuyo? No te dejaré hacerlo. Y con esto último, Issei entra en el estado de Balance Breaker incompleto con una pulsera que le dio Azazel justo para ese propósito, iniciando así por fin la pelea. Ahora es momento de pasar al desarrollo, y para eso debo explicarles qué es el desarrollo en una pelea. El desarrollo es el proceso en que se ejecuta el combate, donde vemos las repercusiones de la construcción como la rivalidad o la razón principal del por qué comenzaron a pelear, al mismo tiempo en que vemos las estrategias de combate y el intercambio de diálogos que mantienen la tensión del combate.
Lo primero que ocurre es que al momento de liberar el Balance Breaker, Bali y Albion destacan la capacidad de Issei para liberar sus poderes de dragón, siendo en este aspecto superior a Bali. Entonces Issei se lanza directamente usando la Dragon Slayer Ascalon, pero el Hakuryuko es capaz de evadirlo dado que Issei es pésimo en combate por su falta de habilidad y técnica, cosa que durante toda la pelea Bali resalta llamándole idiota, débil y remarcando la decepción y vergüenza que le da a su rival, incluso ya habiéndolo hecho con anterioridad, pues en su primer encuentro Bali se burla de él y sus compañeros, diciendo que si no pudieron contra Cocabiel, ¿qué les hace pensar que pueden contra él? Y continuando la burla diciéndole a Issei que entre las existencias poderosas, incluso en su Balance Breaker incompleto, no entraría ni en el top 1000, cosa que se ve en toda la pelea. Como si no fuera suficiente, Bali de un solo Divide lo mantiene aún más a raya, aunque rápidamente Issei se recupera con un boost. Es entonces que gracias a Drake se percata de una debilidad en Bali. Cada que absorbe energía libera el poder excedente, de modo que siempre se mantenga en su estado más fuerte sin sobrecargarse, así que ignorando los ataques enemigos se lanza contra él, transfiriendo todo su poder en Ascalon y propinándole un contundente golpe. Aquí una pequeña pausa para resaltar un cambio en el anime, pues en esta escena Bali no ataca a Issei, sino que se dirige hacia y posteriormente a Rias. Pues en la pelea con Cocabiel notó como Issei siempre peleó por sus amigos, decidiendo atacarlos a ellos primero. Este detalle desarrolla la amenaza inicial de Bali, aumentando el dramatismo y el peso que tiene en la pelea el detonante inicial. Continuando, Issei sujeta a Bali y le transfiere todo el poder que tiene, obligándolo a usar su habilidad de absorber energía y repeler el excedente al mismo tiempo, provocando inestabilidad y una sobrecarga, sumando un segundo golpe que destruye su armadura. De este modo, Issei con ese golpe salda la tontería de querer matar a sus padres que mencionó Bali, pero eso se debe a que creyó haber ganado. Sin embargo, ve a Bali regenerando la armadura como si nada, aclarándole Drake que la pelea no terminará hasta que incapacite a su oponente. Para colmo, el efecto del brazalete comienza a agotarse, dejándole pocas opciones. Pero al ver una de las joyas de la armadura de Bali que cayeron al romperse, a este se le ocurre una idea. Si Kiba fue capaz de combinar la luz y la oscuridad en una espada santa demoníaca aprovechando la falla del sistema de Sacred Gear tras la muerte de Dios, entonces él unificará los poderes de los dragones celestiales. Y aquí nuevamente vemos el verdadero ingenio de Issei. Durante toda la pelea, Bali y Albion lo subestimaron por su debilidad o su idiotez, con Bali despojado de su poder en un descuido por su confianza excesiva, y Albion quien al llamar tonto a Issei por intentar hacer algo imposible, tragándose sus palabras con la fusión exitosa de Issei con sus poderes, pues como Drake se lo menciona, desde que me uní a este huésped Hyodo Issei, aprendí una cosa: todo es posible con un cierto nivel de estupidez. Esto no es algo salido de la nada o un discurso vacío, pues ya había pasado. Por su idiotez, fue el único con el coraje para enfrentar a Riser y salvar a Rias, perdiendo el brazo para obtener poder y usando una cruz y agua bendita aun cuando era algo impensable en demonios. También rompiendo las reglas de su ama para salvar a Asia de Reinald, evitar que Kiba fuese por el camino equivocado, levantarle el ánimo a Sokoja y quien temía de sus propios poderes y ahora unir dos fuerzas completamente opuestas. Todo lo construido previo a la pelea y lo que vimos volúmenes antes se desarrolla en esta, pero aquí es donde llegamos al talón de Aquiles. Y es que hay un problema con lo que sucede a continuación, siendo esta la razón por la que este combate terminó en la mediocridad. Pues luego de que exitosamente Issei asimilara el poder de Albion, Bali activa su Half Dimension, técnica que le permite reducir todo a la mitad. Inicialmente Issei no entiende lo que sucede, así que Azazel le explica diciendo que si Bali usara esa habilidad en Rias o las demás chicas, sus pechos se reducirían a la mitad. Issei, atónito con la información, libera de golpe un poder mucho más inmenso que el liberado inicialmente, dándole una paliza a Bali en defensa de las opais de cada una de sus compañeras, estremeciendo a Bali, quien ahora quiere usar la Juggernaut Drive, pero siendo interrumpida la pelea por Biko, dejándola inconclusa. Y ya, no hay nada más, y este es un problema, puesto que la pelea se reduce a Issei protegiendo exclusivamente las opais de sus amigas. Y ojo, no digo que esto se arruine porque Issei cambió de proteger a sus padres a proteger las opais. El error no está en el cambio de objetivo, sino en el mal desarrollo para pasar de punto A a punto B. Para entender bien lo que digo, lo ejemplificaré con un momento donde esto se ejecutó correctamente. Su casi pelea con Cocabiel.
De forma resumida, tras que este revelara la muerte de Dios y recalcara sus intenciones bélicas, Issei lo interrumpe mencionando que no dejará que cause una guerra, que lastime a sus amigos y que se interponga en sus ambiciones, mencionando que se volverá un rey del harem. Ante esto, Kokabiel reacciona haciendo una burla, que continúa con una oferta de ayudarlo en su ambición si se une a él. Issei lo piensa, pero es reprendido por Rias, quien le ofrece un favor lascivo si logran salir con vida, pues a final de cuentas era un precio mínimo por la victoria. Ante la propuesta, Issei libera una enorme cantidad de aura por las emociones intensas. Kokabiel se ve intimidado y en el anime se agrega una escena de Issei dándole exitosamente un golpe. Finalmente, esto termina con la interrupción de Bali, quien es el que derrota a Kokabiel. Si se dan cuenta, la forma en que pasamos de un momento serio a uno más ridículo se desarrolla para que el cambio no sea forzado ni rompa el tono, ya que Issei solo menciona el tema del harem como una razón más para derrotar a Kokabiel, y este último es quien cambia de tema al harem por lo hilarante de este sueño. Issei se mantiene en esta línea y Rias la continúa, generando el momento en que Issei estalla en poder por la posibilidad de tocar opais o incluso más. Por si fuera poco, la interrupción de Bali no afecta a la pelea, pues esta comenzó con los buenos siendo conscientes de que solo debían entretener al enemigo hasta que llegaran refuerzos, además de que Kokabiel era completamente ajeno a los personajes y en ningún momento se construye una rivalidad con alguno de ellos que acabe inconclusa por culpa de Bali. En cambio, en la pelea de Issei versus Bali sucede lo contrario. El cambio de un momento serio que era la amenaza de los padres de Issei y posteriormente a sus amigos, en el caso del anime, cambia repentinamente a una situación donde Issei pelea por sus deseos bajos de la absoluta nada. No se desarrolla la situación para que el cambio no sea abrupto y no rompa el tono. Aquí la cuestión no es que el power up no tenga sentido o que sea ridículo que Issei pelee por los pechos, puesto que ambas tienen un sustento en la historia y el ejemplo de Kokabiel es prueba de ello. El problema es que la forma de llevar esto a cabo fue mal ejecutada, además de que también reduce al personaje de Issei a un simple pervertido que pelea por los pechos, generando una contradicción en el personaje, quien ha demostrado ser capaz de ignorar sus bajas pasiones por un bien mayor. Y esto va a peor cuando este cambio deja en la nada todo lo que venía desarrollando. El conflicto de los padres, si bien se cierra aparentemente cuando Issei destruyó la armadura de Bali, esto ocurre porque él creyó que con eso ya había ganado, pero terminó dándose cuenta que necesitaba más que solo romperla. Queda en la nada la rivalidad nacida de Bali burlándose de su debilidad e idiotez, pues este elemento ya no tiene continuidad, y también queda en la nada la asimilación del poder de Albion, porque en el resto de la pelea Issei usa una sola Best Divide contra Bali, ya que el Oppai Power lo puso por encima de este al punto de que consideró usar la YD. Por último, este cambio también queda en la nada por sí solo, porque la pelea es interrumpida por Biko, impidiendo continuar esta nueva narrativa donde ahora la pelea está encaminada a los pechos por parte de Issei. Pero bueno, ya no me extiendo más, pues lo que falta por mencionar se encuentra en el siguiente apartado: el impacto de la pelea. Para terminar este análisis, solo nos queda analizar el impacto. Pero, ¿a qué nos referimos con el impacto? Pues en un combate el impacto son las consecuencias de este mismo, y el efecto sobre la trama o los personajes que provoca el resultado, ya sea de forma negativa o positiva. Y lastimosamente el impacto de esta pelea es mínimo, siendo este mínimo el Dividing Gear, pues sus primeros dos usos realmente no aportan mucho, al ser uno en un rating game completamente intrascendente en la historia y el otro en una pelea donde el prota tenía la ventaja en todo momento, y más adelante teniendo un uso importante con la habilidad Wyverns, ya que sin esta Issei habría perdido en sus dos enfrentamientos contra Euclid Lucifugos. Del resto, la habilidad ya ni siquiera la usó Issei en sí mismo, sino que la usaba en Rias o en Zenobia. Fuera de eso, la pelea es irrelevante. El detonante inicial con los padres de Issei no llega a nada, solo se retoma el tema en el volumen 21 con Bali, quien se disculpa con ellos por haberlos querido matar solo para pelear con Issei, mientras que este pareciese darle igual. Incluso se fuerza un momento cómico con los padres de Issei reclamándole a este que obtuvo más poder por los pechos que por sus vidas. El conflicto personal de Issei y Bali también queda en la nada, ya que en sus siguientes interacciones Issei ya trata a Bali como un rival más. En su interacción previa al juego con Diodora no pasa nada, y para el final de esta, tras que Bali recuperara a Asia y ayudara a
cancelar la YD de Issei, únicamente se retoma en este intercambio de palabras el impedir que reduzca los pechos de sus amigas a la mitad, y ya ni eso llega a nada. Posiblemente esto tendría un mayor impacto si la pelea hubiese tenido un ganador, pero eso ya es entrar en terreno de especulaciones, así que este punto acaba en un impacto mediocre, porque no es la gran cosa pero tampoco es nulo. Así que ya habiendo analizado todo, terminemos el video con la conclusión. La conclusión de este análisis es que estamos ante una pelea mediocre, pues se queda a medias en la mayoría de cosas que presenta y desarrolla a lo largo del enfrentamiento. Posee una construcción sólida que justifica la pelea y hace interesante el encuentro, forjando una rivalidad que inicialmente nace desde el destino y se incrementa por el paralelismo en las personalidades y ambiciones de los rivales. Estos conceptos y los detonantes de su duelo se desarrollan bien durante la gran mayoría del enfrentamiento, pero lastimosamente esto se queda a medias por un cambio de tonalidad abrupto y una pelea inconclusa por un agente externo, así como un impacto mínimo en los personajes y en la obra, siendo así que la pelea no es buena ni mala, es mediocre. Pero en fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y me lo hagan saber con su like y suscripción si es que no están suscritos. Del mismo modo, comparte el video para que más gente pueda verlo. Si estás de acuerdo o no con lo expuesto y quieres hablar de esto conmigo u otros de forma más cómoda, te invito a unirte a mi servidor de Discord, donde podrás tener un contacto más cercano conmigo, así como debatir sobre los temas que tratamos en el canal o en general de lo que quieras. Pasando los saludos, para quienes adivinaron el video, les mando un saludo y reconocimiento a Elis Ultra Instinto, Tony Tatakae, Mario Sánchez, Grulla Toldos, Phantom Blade y Godanime. Muchas gracias por participar en las dinámicas de la comunidad y por ser los únicos que acertaron o se acercaron al tema del video. Sin más que decir, me despido. Yo soy Danko Minami y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.